Hola, buen día chicos. Hoy es día 30 de abril, jueves 30 de abril del 2020. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a trabajar con historia solamente. Antes de empezar la clase quiero desearles un feliz día del niño, a todos ustedes, a sus hermanitos, que pues ahora nos tocó pasar este día tan bonito, cada quien en su casa, pero espero que tengan alguna actividad preparada para hacer en casa o para disfrutar un día en familia. Pues las clases no podemos dejar de tenerlas, por eso decidí ver solamente historia. Hoy nos tocaba historia y matemáticas, pero decidí nada más trabajar con historia para que pueda ser un poquito más rápido y tengan todo el día libre, para poder disfrutar este día con alguna actividad que tengan en su casa. Bueno, vamos a comenzar con el tema de historia. En su cuadernillo, en la hoja número 79, que es este que está aquí, es el primer tema de historia, que se llama la Iglesia Novohispana. Bueno, comenzamos. El patronato real consistió en un permiso que les otorgó el Papa para controlar todos los asuntos administrativos de la Iglesia Católica en su imperio. Asimismo, la Iglesia desempeñó un papel importante en los ámbitos educativo y cultural, ya que mediante su intervención se crearon escuelas, seminarios y universidades. La sociedad novohispana era profundamente religiosa y confiaba en los milagros. Por tanto, era común que en las iglesias se veneraran santos que habían aparecido en sus pueblos o comunidades. El culto más popular, que tuvo devotos de todos los grupos sociales, fue el de la Virgen de Guadalupe, que llegó a convertirse, especialmente durante el siglo XVIII, en un símbolo de identidad novohispana. Las festividades religiosas marcaron el ritmo de la vida cotidiana, tanto en el campo como en las ciudades. En 1571 se estableció la Nueva España, el Tribunal del Santo Oficio, también llamado Santa Inquisición, cuya función era juzgar y castigar a quienes se alejaban de la fe católica. Bueno, como aquí dice, se creó un patronato real. En este consistió en que se les otorgara un permiso para que el Papa pudiera controlar todo lo que fuera lo administrativo. ¿Por qué? Porque pues el dinero que entraba de las limosnas, todo lo iba a controlar una sola persona. Cuando fue en la época del imperio. Esto solo iba relacionado con la Iglesia Católica. Después, la Iglesia desempeñó un papel importante en los ámbitos educativos. ¿Se acuerdan que les comenté alguna vez que las iglesias también estaban incluidas en el sistema educativo? Por ejemplo, ahorita en la actualidad hay escuelas que son católicas, y aparte de llevar todas sus asignaturas, todas sus materias como español, matemáticas, naturales, etcétera, también incluyen algunas materias católicas. Por ejemplo, hay algunos casos que son de la religión católica y llevan lo que es el catecismo para prepararse para algún sacramento. Bueno, ya que mediante su intervención crearon escuelas, seminarios y universidades. ¿Qué son los seminarios? Los seminarios es el lugar donde los jóvenes, principalmente y únicamente los hombres, pueden ir a estudiar para que en un futuro se realicen como padres o sacerdotes. Esos son los seminarios. A los seminarios solamente pueden entrar los hombres, que van dirigidos hacia la religión católica, que van a estudiar para ser sacerdote, y en cambio las mujeres, ¿se acuerdan que les comenté que estaba el convento de monjas? Ok, bueno, la sociedad novohispana dice aquí que era profundamente religiosa y confiaba en los milagros. Ya sabemos, y en la actualidad hemos visto que hay diferentes religiones. Ahorita solo estamos hablando de la católica. Esto fue porque fue la primera iglesia que se desarrolló cuando después pasó todo lo de Hernán Cortés, lo de Tenochtitlán. Entonces se creó la iglesia y fue la primera iglesia que hubo en el Nuevo Hispano. Por tanto, dice aquí que era común que las iglesias veneraran santos.
Santos se refieren a las personas que se habían aparecido en sus pueblos o en sus comunidades. Por ejemplo, puede ser como el santo patrono a lo mejor de los músicos, o también está el santo patrono de las causas difíciles, como San Judas Tadeo. A lo mejor algunos de ustedes lo han escuchado. Esto no quiere decir que porque a lo mejor tú como alumno profeses, o en tu casa profeses otra religión, quiere decir que esto no está relacionado con la vida diaria, solamente que aquí nos estamos enfocando hacia la religión católica. Entonces fueron apareciendo algunos santos que veneraban en las iglesias, y aquí habla uno de los más conocidos, que es cuando se apareció la Virgen de Guadalupe. No vamos a entrar en ahondar en tema de cómo apareció ni a quién se apareció, solamente estamos hablando de lo que pasó en esa época, sobre todo en el siglo XVIII. Dice también que las festividades religiosas marcaban el ritmo de la vida cotidiana tanto en el campo como en la ciudad. Muy bien, dice aquí que en 1571 se estableció en la Nueva España el Tribunal del Santo Oficio, así como está el Tribunal Superior de Justicia que está en la actualidad. También hay un tribunal para ver los problemas que hay en la religión católica, y también se le llamó como la Santa Inquisición, cuya función dice aquí que era juzgar y castigar a quienes se alejaban de la fe católica. Te voy a enseñar una imagen que es de una iglesia, ¿sí? Para que tú veas cómo son las iglesias, y eran las que empezaron a resurgir o a salir en la época del siglo más o menos como el siglo XVIII. Esta que está aquí es la fachada de la iglesia de San Francisco Javier en Tepoztlán, Estado de México. Esta, aparte de ser una iglesia católica muy bonita, es considerada una gran obra del barroco en México del siglo XVIII. Si se fijan ustedes, a lo mejor ustedes creen que está sucia, que está descuidada, pero no, así es el estilo barroco, ¿sí? Tiene muchas ranuritas, está muy bien hecho, y aparte tiene en sus espacios, a lo mejor ahí lo pueden ver, algunas figuras hechas a mano. Ese es el estilo barroco. Esta es la fachada de una iglesia. A lo mejor ustedes conocen las fachadas de la iglesia, por ejemplo, de la Basílica de Guadalupe, o de la iglesia de la Catedral, que está por la Macro, o también la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, que también está cerca de la Macro. Estas son las iglesias católicas. Ok, continuamos. Vamos a ver ahora lo que fueron los motines, las rebeliones y el descontento social en el virreinato. Una rebelión muy particular fue la encabezada por Martín Cortés, quien Martín Cortés fue hijo de Hernán Cortés, debido a que la corona española decidió que los hijos de los conquistadores no podían heredar los bienes que sus padres habían conseguido en vida. Varios criollos fueron afectados. Le ofrecieron a Martín Cortés ser el rey de la Nueva España. Sin embargo, denunciaron y detuvieron a los rebeldes. Algunos criollos participantes fueron decapitados y sus cabezas se exhibieron para que sirviera de escarmiento. Además, hubo constantes motines. En 1692, en la Ciudad de México, hubo escasez de maíz y los más pobres organizaron una protesta para exigir al gobierno que les proporcionara ese alimento. Los amotinados quemaron el palacio del virrey y después saquearon los puestos de los mercados cercanos. Hubo incendios y asaltos, y aunque fueron sometidos, lograron que el virrey consiguiera maíz, además de otros alimentos, y que se produjeran en grandes cantidades. Ya en la segunda mitad del siglo XVIII surgieron diversas manifestaciones de descontento social debido a la transformación planteada por las reformas en ese tiempo, que eran de la dinastía de los Borbones. Fue el caso de una serie de propuestas provocadas por la expulsión de los jesuitas del territorio novohispano. La reacción de las autoridades fue ejecutar a algunos de los inconformes para controlar el descontento.
Ok, bueno, primero que nada vamos a ver qué es un motín. Un motín es una rebelión o levantamiento violento, desorganizado de una muchedumbre contra la autoridad establecida. A lo mejor esta palabra no se te hace muy conocida, pero en sí todos sabemos que el motín se refiere como cuando se junta mucha gente, por eso que dice muchedumbre, quiere decir que muchas personas se juntan para hacer un pleito en contra de alguna autoridad. A veces lo hemos visto ahora en la vida diaria, que se hacen motines, o sea que se junta mucha gente para ir a pelear por alguna razón, o a veces por ir a apoyar a cierta persona que le hicieron algo, y es un levantamiento o una pelea desorganizada. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un orden, que no se reúnen para hacerlo, sino que dicen, por ejemplo, ahora con las redes sociales o con el internet, vamos a juntarnos todos para ir a exigir justicia por esta persona. Y se junta mucha gente que a lo mejor no se conocen entre ellos y van a hacer un pleito. Obviamente sabemos que los pleitos pues a veces terminan con agresiones, con insultos e incluso a veces con personas que pierden la vida. Bueno, estos motines dice que se empezaron a hacer porque el hijo de Hernán Cortés, que se llamaba Martín Cortés, se iba a quedar con los bienes que tuvo en vida Hernán Cortés. Acuérdense que Hernán Cortés vino de España a conquistar Tenochtitlán, ¿sí lo recuerdan? Bueno, y entre todas esas personas que se querían quedar con las cosas de sus papás, que a lo mejor ya habían fallecido, los que más fueron afectados fueron los criollos. Los criollos, acuérdense que los criollos son los hijos de españoles. Entonces, pues como no pudieron quedarse con eso y creían que otras personas o las autoridades iban a quedar con las cosas de sus papás, pues empezaron a hacer un motín. Aquí también dice que se hicieron los motines porque se empezó a quedar sin comida. Y la comida que había pues la vendían al doble o al triple de lo que costaba. Entonces las personas pues ya no tenían dinero. Entonces lograron que el virrey consiguiera maíz, consiguiera frijol, arroz, para poder solventar esos momentos en los que ya no tenían dinero. Entonces fue así como se empezaron a llevar las rebeliones o los motines en el virreinato. Te voy a enseñar una imagen de un motín que sucedió en ese tiempo. Aquí está. Este motín a lo mejor no se aprecia muy bien, pero es frente al Palacio de los Virreyes, ahora el actual Palacio Nacional. El Palacio Nacional está en México, ahí en la Ciudad de México, donde sale el presidente a dar el grito de independencia, o que ahora en la actualidad nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador da todos los días una conferencia en Palacio Nacional. Ahí vemos que hay piedras, que hay palos, que está toda la gente amontonada. Todas esas eran personas y estaban aventando bombas, estaban aventando piedras e incluso a lo mejor disparos. Y en la parte de arriba estaban las personas que iban a tratar de lograr calmar ese motín, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque son muchas personas y en ese momento están enojadas, traen rabia, están muy molestas y pues ellos lo que solamente quieren es justicia. Bueno, continuando con todo lo del virreinato, vamos a ver sobre el legado. El legado quiere decir lo que nos dejaron. Esto fue en la época virreinal. Por el legado entendemos aquellas costumbres, actividades, objetos, ideas y creencias que son parte de los valores y la forma de vida y que pasan de una generación a otra. Se me pasó a decirles que ya estamos en la página número 80. Dice, los españoles introdujeron a la Nueva España la técnica árabe de la cerámica, que prosperó principalmente en la ciudad de Puebla, donde además recibió la influencia asiática de las porcelanas traídas desde Filipinas. En la actualidad, la talavera, como se llamó en ese tiempo a la cerámica, aún es muy apreciada y considerada de gran valor. También el legado virreinal puede apreciarse en nuestro gobierno, pues de este periodo proviene el ayuntamiento, institución que en la actualidad existe en todas las ciudades y cabeceras municipales de nuestro país. Se puede apreciar en la actualidad en los conventos, en templos y en edificios civiles de aquella época que se encuentran decorados al estilo barroco mexicano.
el cual es muy expresivo al generar diversos sentimientos como la piedad, la fe y la alegría. Otro ejemplo del legado virreinal es la comida, como es el caso del mole, que se elabora con productos provenientes de Europa, de Asia y varias regiones de nuestro país. Como les comenté al principio, el legado quiere decir que es algo que nos dejaron nuestros antepasados o nuestros ancestros. Dice aquí que puede ser por costumbres, por actividades, por objetos o por ideas o creencias. Dice que los españoles introdujeron la técnica árabe de la cerámica. Antes se le conocía como cerámica, ahora es la talavera. A lo mejor ustedes en alguna ocasión han visitado un lugar turístico donde vendan algunas figuras o por ejemplo platos o vasos y las personas les dicen están realizadas con talavera, que quiere decir que es una técnica como cerámica en la cual se hacen algunos dibujos o algunos diseños y eso fue traído desde la Nueva España en aquellos tiempos y lo adoptaron junto con algunas técnicas de Filipinas. Dice también que puede apreciarse el legado virreinal en nuestro gobierno, por ejemplo, como en el ayuntamiento. En todas las ciudades hay municipios, por ejemplo, aquí en Nuevo León está el municipio donde la mayoría de nosotros vivimos, que es el municipio de Escobedo. En Escobedo hay un ayuntamiento, ¿sí? El cual está integrado por ciertas personas del cabildo que resuelven problemas acerca de nuestro municipio. En ese ayuntamiento es donde las personas arreglan los problemas de acuerdo al municipio y está en todos los estados de la República. También dice que este legado barroco se puede apreciar en los conventos, en los templos y en edificios civiles de aquella época, como ahorita les enseñaba la iglesia de Tepoztlán en el Estado de México, que es al estilo barroco. Bueno, también hay otros lugares, sobre todo por ejemplo como el Palacio Federal o el Palacio de Justicia, algún lugar importante y de antigüedad que utilizaron el estilo barroco. Aparte dice que es muy expresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que las imágenes son muy expresivas, son muy llamativas. Otro ejemplo de legado es la comida, de legado virreinal es la comida. A lo mejor ustedes han de creer que el mole es mexicano, pero no. El mole viene procedente de sus ingredientes que utilizamos venían provenientes de Europa y Asia. Cuando se acuerdan cuando los llegaron todos los africanos y trajeron, cruzaron junto con Hernán Cortés, cruzaron desde Europa hasta encontrar América. Bueno, pues esos ingredientes los trajeron aquí y ya se fue creando la receta del mole. Les voy a enseñar este retablo barroco cubierto con láminas de oro. Es un retablo que es una estructura arquitectónica que se ubica atrás de los altares de las iglesias católicas. A lo mejor alguno de ustedes que ha ido a una iglesia católica ha visto que son como unas imágenes. Bueno, esta es un retablo barroco. Todo está cubierto de oro. ¿Qué quiere decir esto? Que el oro como el del anillo, el de la pulsera, el del collar, está incrustado en todas estas imágenes. Y aparece el retablo mayor de la iglesia de San Francisco en Tepoztlán. Acuérdense que vimos esta imagen que era la fachada. Bueno, adentro de esta iglesia está este retablo estilo barroco, cubierta con láminas de oro. Bueno, y siguiendo con todo lo ya que estuvimos hablando acerca del mole que venía de Europa y Asia, vamos a ver el aporte asiático y africano en la cultura virreinal y en la actualidad, por supuesto. Bueno, los africanos eran esclavos de los españoles. Ustedes se han de acordar que algunos africanos se los trajeron con mentiras a la Nueva España, a Tenochtitlán, para ser esclavos de los españoles, para que les lavaran, les cocinaran, les hicieran el aseo de su casa y los trataban mal. Entonces formaban parte de las expediciones de la conquista de todos los que vinieron aquí a México, incluido Hernán Cortés. Fueron utilizados como arrieros para el servicio doméstico en las ciudades y trabajar en las minas. A los africanos que escapaban de las propiedades de sus amos se les conocía como cimarrones. Los africanos que ya estaban cansados de hacer el aseo, de que los trataran mal, de que no les pagaran bien, algunos decidían huir. Y a esas personas que decidían salirse de esas casas se les llamaban cimarrones.
Este grupo social aportó ritmos como el chumbe y el sacamandu, además del uso de instrumentos musicales como la marimba. A lo mejor ustedes han de conocer la marimba, que es una mesa larga que trae unas tablitas y con un palito lo van sonando, que sobre todo se utiliza mucho en el estado de Veracruz, la marimba, y esa fue una aportación de los africanos. Hay vocablos de herencia africana como chamuco, cafre, cambujo o chamba, que eran las palabras que ellos más utilizaban. La influencia asiática llegó a la Nueva España por medio de los galeones. Estos viajaban desde Manila, Filipinas, al puerto de Acapulco. El galeón que viajaba de Filipinas era conocido como el Nao de China y transportaban gran variedad de productos asiáticos, como especies, esencias, plantas medicinales, perlas, piedras preciosas, etc. Además que transportaban a los esclavos que eran asiáticos. También el uso de los fuegos artificiales de origen chino se hizo indispensable en todas las festividades novohispanas. Nos heredaron palabras asiáticas como paliacate en diversiones como la pelea de gallos o en personajes como la China poblana. Les voy a enseñar una imagen por si no reconocen quién es la China poblana. Se las voy a enseñar. Esta es la China poblana. Es una vestimenta que por lo regular utilizamos el día de la independencia o el día de la revolución, que es la que trae su ropa. Sí, a lo mejor ustedes la identificarán como la delita, pero también se le conoce como China poblana. Bueno, y ya por último, para dar por terminado este tema, vamos a ver las leyendas de la época como un reflejo de la vida cotidiana. Fíjense bien. Las leyendas son una fuente oral o escrita que transmiten parte de las tradiciones de un pueblo, sus creencias, ideas e identidad, y pueden incluir elementos sobrenaturales, fantásticos o reales. Se considera parte de la historia de un pueblo y se transmite de generación a generación. Quizás conozcas alguna leyenda de la época virreinal. A lo mejor conocen una leyenda de la época virreinal y no sabían que fue de ese tiempo. Por ejemplo, como la calle de la Quemada, la calle del Indio Triste, la Llorona, la Mulata de Córdoba o el Callejón del Beso, entre otras. Estas leyendas no son cuentos, son historias que son sobrenaturales, que alguna parte de ellas son reales y algunas otras partes son ficticias. A lo mejor tú conoces la leyenda de la Llorona, hay muchas versiones de ellas, pero no fueron de hace unos 20, 30 años. Dice aquí que fueron desde la época virreinal. O la leyenda del Callejón del Beso, que esta leyenda se fue originada en Guanajuato. Bueno, con esto damos terminado por los temas de historia. A continuación les voy a explicar las actividades que van a hacer. Van a contestar las preguntas que vienen ahí. Sí, son 22 preguntas que están relacionadas con todos estos temas que hemos visto. Es lo único que vas a hacer. ¿Cómo? Aquí les voy a enseñar tantito. Sí, estas preguntas son 22 que vienen relacionadas con el tema, con la información que te acabo de leer. ¿Sí? Bueno, pues esto es todo por el día de hoy en el tema de historia. Te voy a encargar que contestes las preguntas y que, como siempre, mandes una foto o 2 fotos de evidencia donde ya contestaste para ir palomeando las actividades que ya realizaste. Bueno, pues esto es todo por este día. Espero que pases un bonito, feliz Día del Niño, que estés contento en tu casa, porque acuérdate que hay que quedarnos ahí para poder estar libres del COVID-19. Bueno, pues eso es todo. Les mando un abrazo, un beso y los quiero mucho y feliz Día del Niño. Bye.